Estamos aquí y vengo a presentaros el nuevo proyecto que quiero empezar hoy, que de hecho ha empezado ya esta mañana, aunque no lo he compartido aún en redes, y un poco este es el primer contacto. El nuevo proyecto se llama Entre Cortesía y Colofón. Y pues bueno, la gente que me sigáis desde hace un tiempo os estáis preguntando qué leches hago hablando en castellano. Yo normalmente produzco en aragonés, pero esto que os traigo hoy, este Entre Cortesía y Colofón, es un proyecto en castellano. Entonces lo quería presentar en castellano, que es la lengua, una de las lenguas que hablo normalmente y con la que voy a hacer este blog, que espero que os guste y que, bueno, es eso. Un blog, exacto. Como en 2023 lo que mola son los blogs, que es lo que está más de actualidad y lo que lo está petando ahora mismo, pues he decidido hacer otro blog, que además creo que es necesario, hay pocos blogs, entonces hace falta un nuevo blog. Y en este caso, a diferencia del anterior, de Tierra de Barrenaos, que es un poco, ya sabéis, un totum revolutum, que ahí hablo de cualquier cosa, este sí que va a ser temático, va a ser un blog literario, concretamente. Se llama Entre Cortesía y Colofón, Entre Cortesía y Colofón, todo junto, minúsculo, hasta ahí, wordpress.com, y desde esta mañana pues ya lo podéis encontrar. ¿Qué es lo que tendremos? Bueno, para el que no lo sepa un poco, pues este año, este 2022, publiqué este libro que es Hechos de Tinta, mi primera novela en castellano, y ya antes pues había ido publicando algún relatico, sobre todo en webs, en libros colectivos, como este Montame una escena, en este Cuando puedas, y bueno, pues alguno más antiguo. Fruto de todo eso, de todos esos relatos que he ido creando, que he ido algunos publicando, otros no, presentándome a premios, esas cositas, y sobre todo, pues de todo lo que me gusta leer y de todo lo que me gusta compartir con la gente que os gusta leer, pues esa afición, me decidí, una cosa que llevaba bastante tiempo pensando, a hacer este Entre Cortesía y Colofón. ¿Qué es lo que encontraremos, lo que encontraréis en este nuevo blog? Tres cosas, básicamente. Reseñas de libros, de pues, lo que me vayan leyendo, no necesariamente lo que me guste más o lo que odie más, sino pues, simplemente lo que crea que tengo algo interesante que contar y sobre todo de compartir, porque yo tampoco es que me crea un erudito ni una persona que sepa más de libros que cualquier otra. Lo que sí que quiero es compartir con vosotras y con vosotros esas lecturas, porque además por la experiencia de sobre todo estos últimos años, cada vez que he puesto en redes que me he leído algún libro, tal, siempre hay alguna otra persona al otro lado que me responde, ostras, pues yo también me he leído, y hemos entablado esa conversación maravillosa, ese intercambio de ideas acerca de lo que acabamos de esa historia que acabamos de leer o de ese contenido, si es un ensayo, lo que sea, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos ha tocado la patata el libro en cuestión. Voy también pues, a publicar un poco relatos, los que yo escribo. Básicamente, pues entre otras cosas, pues todo eso que os comentaba, que he ido publicando en diferentes webs, incluido en Tierra de Barrenaos, que he publicado las pocas publicaciones que han aparecido en castellano, de hecho, en Tierra de Barrenaos, pues han sido precisamente eso, relatos que he ido publicando en estos tiempos. Y bueno, pues además también de recopilar todos esos relatos que andan por ahí desperdigados, pues creo que sí, por supuesto, se me hace muy raro que hablar en castellano. Hacer nuevos, publicar nuevos relatos que iré subiendo pues un poquito con calma, tampoco os esperéis que esto vaya a ser una tormenta de posts. Y además, por último, además de las reseñas de libros y de los relatos, pues también quiero publicar pues, crónicas de presentaciones, de eventos literarios, de ferietas, de mercados, de todo lo relacionado con la literatura que vaya viendo y viviendo, tanto en calidad pues de escritor o de aspirante a escritor, que voy a las ferias pues a presentar mis movidas, pues todo lo que vaya haciendo, tanto en aragonés como en castellano, y también como visitante, como persona que va, que bueno, que cada vez que hay algún evento relacionado con el libro, con la literatura, pues intento acudir en la medida de lo posible, de lo que mi tiempo libre me permite. Todo eso es lo que tendréis en Entre Cortesía y Colofón. Desde esta mañana ya está publicado en la web, ya podéis visitarlo. Espero que haya alguno pues lo haya leído cuando vea este vídeo. Y ya hay 3 posts publicados. He querido salir con un poquito de ejemplo de cada cosa, de esas diferentes opciones que os comentaba.
Empezamos con un post que se llama Cortesía y que explica un poco el motivo de haber elegido ese nombre, ¿no? Entre cortesía y colofón. Me he puesto un poco pedantito, hay que decirlo. El segundo post que he hecho es una reseña de un libro, concretamente de Las que faltaban, de Cristina Oñoro, que me regaló David. Muchas gracias, David, y que, bueno, pues qué mejor regalo que un libro. Os invito a todas y a todos a regalar libros y a regalármelos a mí, si es posible y tal. ¿Dónde los meteré? Pues no lo sé, por ahí le haré algún hueco. Un libro que me ha gustado mucho, que trae cosas muy curiosas y que me parece que es un gran ensayo, que podemos aprender mucho y que sobre todo pues te incita a buscar más información sobre todo lo que cuenta ahí. Y por último, el tercer post es Por un pedazo de queso, que es uno de los relatos que publiqué en su día, hace unos cuantos años, en Literautas, en un taller de escritura creativa que se hacía en la página web Literautas, que, bueno, para mí es un taller en el que la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo, leyendo todo lo que hacían el resto de personas y compartiendo y aprendiendo muchísimo. Aprendí muchísimo en ese taller. Bueno, pues uno de esos relatos, Por un pedazo de queso, es el primer relato que os propongo aquí en este Entre cortesía y colofón. Los relatos, igual que los libros, igual que cualquier historia, son algo que está bastante vivo. Entonces, este lo escribí hace unos cuantos años. Hoy, cuando lo estaba releyendo, pues, por supuesto, cambiaría algunas cosas, pero he querido compartirlo tal cual lo escribí, porque además, como está publicado ya en su día en Literautas, he querido publicarlo así. Si algún día pues hago una reedición o lo que sea, pues ya veré si lo retoco, pero la verdad es que tampoco lo tocaría demasiado. Creo que es un relato que en su día tuvo bastante buena crítica. A mí personalmente me gusta mucho y os invito pues a que lo leáis, a que me digáis vuestra opinión, y por supuesto a que lo compartáis con más gente, para, si os ha gustado, para que lo disfrute igual que lo habéis disfrutado vosotras y vosotros. Eso es un poquito Entre cortesía y colofón, lo que venía a contaros hoy. El nuevo blog literario de Carlos García Esteban, el autor de Hechos de Tinta, que soy yo. Y bueno, pues para la gente que me seguís desde a lo mejor más tiempo, que me seguís por mi labor en aragonés, que nadie se preocupe, que Tierra de Barrenos va a seguir exactamente igual, va a seguir con los mismos contenidos, vais a tener el blog, vais a tener el programa de radio que se va a colgar en podcast, en iVoox, en Spotify. En todo eso va a seguir exactamente igual. Algún contenido entre cortesía y colofón pues será traducido al aragonés para colgarlo también en Tierra de Barrenaos. Y, en fin, que esto pues al final es aprovechar un poco los recursos que tengo pues también para esta afición que es escribir, en este caso en castellano. Y a la gente que me seguís por las cosas que hago en castellano, pues invitaros a que aprendáis aragonés. Y así pues podréis disfrutar también de todas esas cosas que hago en aragonés, de Penchada de un filo, de Parola de follete, todos esos relatos que publico cada octubre, que he publicado ya 90 y tantos relatos en aragonés. En fin, todo eso, y por supuesto el programa de radio, bueno, todas esas cosas que he ido creando en aragonés en estos últimos 15, 16 o no sé cuántos años que llevo ya, pues a la gente que solo me leéis en castellano, pues ya sabéis, pues ahí tenéis Aprende de Aragonés y tendréis muchísimo más para leer. En fin, Entre cortesía y colofón. Espero que os guste mucho, espero no haberos dado mucho la chapa, que lo leáis, que os guste y ya sabéis, sobre todo, compartidlo y mandadlo por ahí y así compartimos ese gozo y esa maravilla que es la lectura. ¡Hala! Que vaya bueno, barrenadas y barrenaos, cortesías y colofones.